¿Alguna vez te has preguntado cómo fue la evolución histórica de los castillos que vemos en todos lados? Pues estás en el lugar correcto, porque veremos cada detalle desde sus inicios, siendo simples fortificaciones de madera improvisadas, a imponentes castillos con cañones y muros abarrotados que requerían de un gran ingenio y estrategia para poder conquistar. Mucho antes de que existiera el primer castillo medieval, ya se construían diversos tipos de fortificaciones desde la antigüedad. Por ejemplo, el Oppidum celta, aunque primitivo y poco sofisticado, cumplía con las necesidades básicas de una fortificación. Era construido con empalizadas de madera, muros de tierra y en algunos casos piedra o incluso ambos. Se trataba de un refugio comunitario, ya que dentro de él se desarrollaba una vida activa, tanto económica como política. Con la llegada de los romanos, sus tácticas, equipo de asedio, legiones y logística, superiores en todo aspecto, dejaron obsoleto al Oppidum. Las numerosas conquistas de Roma por toda Europa lo demostraron. Alesia es el mejor ejemplo, resistió hasta que dejó de hacerlo. De ejemplo tenemos a Alesia, Heidengruben, Ergovia y Bibracte. Por otro lado, el castrum romano representaba la eficiencia militar llevada al máximo. Eran campamentos fortificados de diseño rectangular, con murallas de madera, torres en las esquinas, fosos defensivos, empalizadas y calles perfectamente trazadas en forma de cuadrícula. Su utilidad no solo era defensiva, eran centros logísticos, administrativos y a veces verdaderas ciudades en miniatura. Su construcción era sorprendentemente rápida, en cuestión de horas, incluso estando bajo ataque, los legionarios eran capaces de levantar un campamento funcional. Esto era posible gracias a que las legiones incluían arquitectos e ingenieros, y cada soldado transportaba herramientas, estacas y parte del material necesario para la construcción. Algunos castra eran temporales, levantados solo para una campaña o una noche, con muros de madera, pero otros se fueron volviendo permanentes y de suma importancia estratégica, construyéndoles muros de piedra, algunos evolucionando con el tiempo en ciudades duraderas. Los castra eran posibles gracias a que el soldado romano era más que un soldado, era un constructor, y no solo eran bases militares, sino una extensión del imperio, donde se alzaba uno, comenzaba el dominio de Roma. Ejemplos notables son Astórica Augusta, en León, España, y Deva Victrix, en Chester, Inglaterra, cuyos trazados urbanos aún reflejan el diseño romano original. Con la transición del Imperio Romano al periodo tardío, las fortificaciones evolucionaron para enfrentar amenazas cada vez más graves y constantes en las extensas fronteras imperiales. La estabilidad de los siglos anteriores se volvió inexistente, las rutas comerciales sufrían por la devaluación monetaria y las incursiones bárbaras cada vez más constantes y peligrosas en las fronteras. En respuesta, el imperio transformó su manera de defenderse. Aparecen estructuras más compactas, torres semicirculares, murallas más gruesas y puertas reforzadas. Los recintos urbanos se reducen para facilitar la defensa, y los fuertes fronterizos se multiplican a lo largo del limis, que significa límite, frontera. Estas fortificaciones dejaron de ser campamentos de conquista que proclamaban la grandeza de Roma y se convirtieron en auténticas fortalezas defensivas. Eran defensas moldeadas por el terreno y por la necesidad, levantadas muchas veces con piedras arrancadas de templos, termas y fosos. Estas fortificaciones dejaron de ser campamentos de conquista que proclamaban la grandeza de Roma y se convirtieron en auténticas fortalezas defensivas. Eran defensas moldeadas por el terreno y por la necesidad, levantadas muchas veces con piedras arrancadas de templos, termas y foros abandonados. Ahí operaban los limitanei, soldados fronterizos encargados de mantener la vigilancia diaria, cultivar la tierra y resistir los primeros ataques del enemigo. En caso de una invasión mayor, entraban en acción los comitatenses, las fuerzas profesionales del imperio acantonados estratégicamente en ciudades y puntos clave para actuar rápidamente ante ataques o usurpadores. Ejemplos notables aún se conservan. Las murallas de Lugo, en España,
las murallas de Aureliano en Roma, el Palacio Fuerte de Diocleciano en Croacia y el Porto Sadurni, un fuerte construido en el sistema de la defensa de la costa sajona en el sur de Britania. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, su legado defensivo no desapareció, pero tampoco permaneció intacto. En un mundo cada vez más fragmentado e inseguro, el concepto de fortificación en Europa comenzó a transformarse. Durante siglos, muchas comunidades reutilizaron murallas romanas viejas, fortines de tierra y torres de madera. Algunas estructuras fueron adaptadas, otras desmanteladas para reutilizar sus materiales, y aunque muchas quedaron abandonadas, otras acabarían sirviendo como base, y dieron el cimiento para lo que se avecinaba, los castillos feudales y las ciudades amuralladas. En este periodo surgieron los burghi, pequeñas fortificaciones de la antigüedad tardía, torres rectangulares de 2 pisos diseñadas para vigilar rutas, ríos, fronteras y responder rápidamente ante cualquier amenaza. Hacia finales del siglo IX, la debilidad del poder centralizado, las invasiones vikingas y los conflictos internos aceleraron la militarización local, pero la transformación no fue uniforme. En la Galia y Germania se reutilizaron fortificaciones de limes, en Britania persistieron las murallas romanas, mientras que en Italia y la península ibérica se aprovecharon las ciudades amuralladas, castros tardoantiguos y recintos fortificados visigodos. De ejemplos tenemos a Londinium en Inglaterra, Augusta Treverorum en Alemania, Aurelianum en Francia y Anderitum en Inglaterra. Y de reconstrucción bárbara tenemos las murallas de la ciudad de Toledo en España. La edad de los castillos comenzó con la mota y lis, también conocida como Motte and Bailey. La mota es una torre de madera sobre un montículo con parecido a una pequeña colina natural o artificial que la rodea, y la lisa era la parte baja amurallada donde estaba el resto de edificios como casas, bodegas, barracones, establos, talleres, etcétera, etcétera. Rápidos de construir, baratos y eficaces, sobre todo en territorios recién conquistados, definitivamente útiles de aquí a que se pudiese construir algo más sólido o si la economía no estaba lo suficientemente fuerte para algo mejor. De ejemplos tenemos la recreación del castillo Saint-Sylvain d'Anjou en Francia y el Château de Gisors en Francia también. El castillo de piedra temprano aparece cuando los señores feudales necesitan mayor protección, durabilidad y a veces espacio. La madera dio paso a la piedra, muchísima mejor opción en general en cuanto a los asedios o el paso del tiempo. Aparece la torre del homenaje, también conocido como donjon, y es la pieza más importante del castillo, así como la residencia del señor feudal. Estos incluían fosos a veces, complicando el asedio al atacante. La única desventaja comparada con las defensas de madera es el precio y un tiempo de construcción mayor. También requería de arquitectos especializados. Definitivamente eran estructuras más sólidas que dominaban el paisaje y simbolizaban poder. De ejemplos tenemos el Donjon d'Adrano en Sicilia, Italia, y el Castillo de Loar en España. Durante las cruzadas, con los templarios y hospitalarios en particular, nace el castillo concéntrico, con múltiples líneas de murallas, generalmente 2, empezando del muro más bajo al más alto, para crear una defensa en capas. Son castillos extremadamente eficaces como costosos, que requieren de una gran guarnición y que esté bien organizada esta misma, pero conquistarlos era increíblemente difícil y lento sin una gran estrategia y equipo de asedio adecuado, y aún así, el atacante sufrirá muchas más bajas que el defensor generalmente. De ejemplos tenemos el crack de los caballeros en Siria,
el castillo Harlech en Gales, el castillo de Carcassonne en Francia y el castillo de Beaumaris en Gales. Con el tiempo, la nobleza busca vivir en algo acorde a su estatus. Los castillos se convierten en residencias palaciegas, dejando de lado hasta cierto punto el enfoque militar, dando prioridad al lujo, la suntuosidad y el prestigio de los nobles. En Italia fue al revés, los castillos eran lujosos pero con prioridad militar. Aparece el estilo y los castillos góticos, arcos apuntados, ventanas ojivales y ornamentación refinada. Ya no era un simple refugio o posición estratégica en la guerra, era un palacio fortificado. De ejemplo tenemos el castillo Malbork en Polonia, el castillo de Pierrefonds en Francia, castillo Hohenzollern en Alemania y el castillo Karlstein en Chequia. Los castillos eran el amo absoluto de la defensa, hasta que la llegada de la pólvora y la artillería han cambiado todo. Ahora las torres altas son frágiles, forzando un reinvento total, de ahí nace el castillo abaluartado. Surgen los bastiones bajos y gruesos, evitar puntos ciegos y ser capaces de resistir el impacto de cañones, así como poder acoplar cañones como fuego de respuesta. El diseño tenía que ser ante todo militar, una adaptación total al nuevo arte de la guerra, principalmente para hacer frente a los cañones, una reinvención completa del combate defensivo hacia la modernidad. La defensa se vuelve científica, el diseño calculado al milímetro y ya dejan de parecer castillos, pero son las mejores fortalezas del momento. De ejemplos tenemos la fortaleza de Badajoz en España, el castillo de San Elmo en Nápoles, Italia, y la ciudadela de Pamplona en España. Por siglos, los castillos fueron el símbolo máximo de poder, defensa y control, pero llegó un momento en el que ya no bastaban. Con la mejora constante de la pólvora y los cañones, las imponentes torres y murallas verticales que una vez dominaron el paisaje se convirtieron en blancos fáciles. Ya no se trataba de construir alto, sino de ocultarse, resistir y absorber el impacto, algo que incluso los castillos abaluartados estaban llegando al límite. La última gran esperanza de la arquitectura defensiva empezaba a quedarse atrás. Su ingenio ya no bastaba frente a la artillería moderna. Así nacen los fuertes modernos, estructuras bajas, anguladas con baluartes y muros de tierra, lugares pensados para resistir no días sino semanas o incluso meses bajo fuego constante. Y con ellos el castillo medieval deja de construirse. No porque fracasara, sino porque cumplió su ciclo. Desde la humilde mota y lisa hasta los bastiones de artillería, los castillos evolucionaron durante siglos hasta transformarse en algo nuevo. Porque la historia de la arquitectura militar es también la historia de cómo el ser humano se adapta para resistir.